Esta es una clase asincrónica tanto para el seminario sobre epistemología dedicado al escepticismo, impartido en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, como también para el seminario sobre empirismo y filosofía de la mente, en coordinación con Federico Nieto, investigador de New Centers for Research and Practice y que está siendo organizado colaborativamente con el Cuerpo de Investigaciones Críticas. La intención de la clase no es otra que explicar, o al menos eso tratar, la ontología crítica de el filósofo estadounidense Wilfred Sellars, nacido en 1912 y muerto en 1989. Em, Esta introducción también vale para aproximarse al pensamiento de Sellars en general y se enmarca en gran medida en la reflexión que se ha venido generando en los últimos años alrededor del análisis del post-realismo especulativo, del post-aceleracionismo y en general del post-kantismo, eh, que tiene varias implicaciones muy interesantes, como por ejemplo el revival de los estudios hegelianos, ¿no? La figura de Hegel vuelve a aparecer en el panorama de la filosofía contemporánea, esta vez desde el punto de vista del pragmatismo, ¿no? Pensando en la interpretación de Brandom y también en, en lo que se está haciendo en Love a propósito de la lectura de la lógica hegeliana a partir o desde la teoría de los tipos modales. Entonces ahí es donde se marca tanto esta explicación como la intención también o el objetivo del seminario. Me gustaría introducir a Sellars, bueno, por sus fuentes, por supuesto, ya que el texto que vamos a analizar pormenorizadamente es este, pero también rememorando o leyendo un pasaje de uno de sus discípulos más reconocidos, como es el caso de Richard Rorty, ¿no? Una de las cosas que distinguen a Sellars en su carrera como filósofo fue la gran cantidad de trabajos doctorales que dirigió y muchos de ellos de gran importancia, o más bien dirigió tesis de pensadores de gran importancia aún hoy en día, como por ejemplo los que constituyen la escuela de Pittsburgh, que es pues la doctrina, ¿no? El punto sociohistórico en donde está ubicada el desarrollo del pensamiento de Sellars, ¿no? Y que está conformada por Richard Rorty, Robert Brandon y John McDowell. Y por el otro lado, también hay otras figuras. Ya vamos a ver ahorita con el esquema de la visión sinóptica de la filosofía de Sellars, cómo esto se da, ¿no? En la división de dos imágenes, la científica y la manifiesta. Pero también dirige el trabajo de otros filósofos que van a continuar una tradición, no más en énfasis, con más énfasis, o en alianza con el realismo científico. Tal es el caso de Paul Churchland, Ruth Millikan, eh, y eh, también Wilhelm de Bryce, perdón, que me parece que también va por esa línea, ¿no? Igual creo que me parece que ahorita estoy confundiendo ese último nombre, entonces lo quedo debiendo. Como sea, la cita de Rorty que voy a leer se desprende del ensayo de Sellars, o de uno de los ensayos de Sellars que conforman ciencia y percepción y realidad. Dice, al caracterizar un episodio o estado como de conocimiento, no estamos presentando una descripción empírica de ese episodio o estado. Lo estamos colocando en el espacio lógico de las razones,
de justificar y ser capaz de justificar lo que se dice. Esto lo dice Richard Rorty en la traducción de Cátedra, página 136. Justamente, bueno, el texto a mí me fascina personalmente. Ya en el seminario sobre escepticismo lo he comentado varias veces. Pero este tercer capítulo, la idea de una teoría del conocimiento, y como comienza, ¿no? La primera sección intitulada Epistemología y autoimagen de la filosofía, me parece a mí que describen de una manera óptima eh, y concisa en la manera en la que se estaba desenvolviendo o se desenvolvió la filosofía moderna desde sus albores, ¿no? Que aquí coincido muchísimo con Rorty en que hay un inicio, ¿no? Hay una génesis escéptica, ¿no? Lo hemos conversado mucho en el otro seminario, el de escepticismo, que a partir de la influencia de los nuevos pirrónicos, ¿no? Que recuperan el pirronismo antiguo, como Montaigne, como máxima figura, es que tenemos es que tenemos un verdadero punto de partida para cuestionar no solamente las creencias que damos como verdaderas y justificadas, sino también, ¿no? Y con mayor precisión, el descubrimiento de una internalidad en los seres humanos, es decir, de la existencia de episodios internos en la mente. Y ahí es que la idea del yo aparezca como el punto decisivo y más característico de la filosofía moderna. Y no solamente con el cogito de Descartes, sino ya desde antes con la manera en la cual Montaigne se expresa en todos los ensayos, ¿no? Porque recordemos que los ensayos de Montaigne tienen como personaje principal a Montaigne mismo, ¿no? Así lo dice él desde el comienzo. Yo soy el protagonista de esta obra y esto, ¿no? El desarrollo del yo se da en el transcurso de los ensayos. Y no es hasta el duodécimo ensayo, la Apología de Ramón Sibido, el más emblemático de todos, que podemos anticipar de una manera quizá no tan formal, pero sí explícita de la idea de una subjetividad constituyente, ¿no? Y a priori, la crítica de Kant va a ser justamente que la doctrina racional del alma cartesiana no explica un yo a priori, sino un yo empírico, pero es lo que se presupuestaba ya desde Montaigne, y de ahí es donde el escepticismo tiene una relación íntima con el subjetivismo, por lo menos en su versión moderna, porque recordemos que en su versión antigua, los perrónicos, ¿no? Según lo que sabemos por sexto empírico, no consideraban que la verdad fuese imposible o que no existiese, ¿no? Que la verdad sea imposible suena un poco extraño, sino que la verdad sea relativa, que es el alegato subjetivista que se hereda, subjetivista escéptico me refiero, que se hereda en la posmodernidad, pero que no es la lectura original que se tiene de Pirrón, de los pirrónicos, porque los tropos pirrónicos lo que nos llevan, así como las expresiones escépticas, no estoy hablando de lo que se da en la primera parte, la última sección las últimas secciones de la primera parte de los esbozos. Ahí lo que se da es una manera bastante extraña porque en realidad el escepticismo pirrónico radical no puede afirmar nada, pero parece, ¿no? Y es una discusión inclusive para los escépticos antiguos mismos, parece que lo hace. Pero al fin de cuentas, no voy a explicar, ¿verdad? De eso no consiste esta clase, nada más es para recuperar, dar unas pinceladas de cómo es o cómo fue que se desarrolló el escepticismo en la antigüedad. Y tenía un talante objetivo, ¿no? Impersonal, más que objetivo, impersonal, ¿sí? No había esta representación en primera persona tan profunda, tan abrigada, porque, bueno, el griego lo permitía, por supuesto, el griego antiguo permitía que se hable de manera impersonal, ¿no? De las cosas, de los sujetos, ¿no? Porque no existe tal cosa como la subjetividad en la filosofía griega, ¿no? Es una tesis polémica, pero que me parece que es defendible. Y también, eh,
También porque el objetivo de los periódicos era moral, era alcanzar, a fin de cuentas, una vida, sí, ¿no? Una practicidad, una vida práctica, un estilo de vida, pues, con el escepticismo. Por eso la suspensión del juicio nos lleva a la ataraxia. Y para ello, lo primero es la isosteneia, ¿no? La equipolancia entre los juicios. Entonces, los juicios es lo que más nos importa de esto, tanto en la antigüedad como en la modernidad. Porque para terminar de explicar un poco cómo es que funcionan las cosas en los escépticos modernos y por qué es que están arraigados con el subjetivismo, es porque ellos aceptan o más bien abrazan, ya que no existía la distinción entre internalismo y externalismo en la filosofía moderna temprana, ¿no? Esto es algo, es una una división meta epistemológica de la epistemología post-hegeliana, hablar de internalismo y externalismo. Y pues en los modernos tempranos, Montaigne y Descartes incluido, lo que tenemos es esto, ¿no? La aceptación radical del internalismo, ¿no? El hecho de que todas las condiciones de nuestro conocimiento pueden generarse adentro de nosotros. Y por eso es que la doctrina de las ideas innatas en todos los filósofos racionalistas, ¿no? Lo pongo entre comillas porque no acepto mucho esa distinción. Es una distinción aparte que está mal comprendida, igual que lo está la distinción entre filosofía analítica y filosofía continental, y lo está en la medida que, bueno, para ubicarla es Montaigne, ¿no? El que hace esta distinción entre, por un lado, los filósofos racionalistas, que son como arañas, dice él, ¿no? Porque tejen sus propios sistemas y esto. Y por otro lado están los empiristas, que son más bien las hormigas, porque emplean, utilizan lo que recolectan, ¿no? Esta es la idea pragmática que está de fondo. Y en este pragmatismo, podríamos decir de los antiguos, es que hay una distinción clara con el escepticismo subjetualista, ¿no? Que lo que afirma, a fin de cuentas, y sostiene es el sensualismo. La idea, esto va a quedar un poco más claro, por eso lo estoy anticipando, pero espero que quede un poco más claro con Sellers. Pero esta es la idea de verdad que todo conocimiento tiene como fuente o fundamento las sensaciones. Y eso es una idea que va de la mano con el escepticismo en la modernidad, pero no en la antigüedad. En la antigüedad todo se da en los juicios. Sí, son los juicios lo que nos importa. Y nos importa también desde el marco de Sellars. Ahora sí vamos a hablar propiamente de Sellars, pero vamos a rastrear, no en Hegel, como me encantaría hacerlo, pero todavía no me siento del todo preparado. Tengo que realizar una lectura, una relectura más bien de la ciencia de la lógica de Hegel, pero sí con Kant. Principalmente con Kant, es que tenemos esta idea sellersiana del espacio de las razones, ¿sí? O más bien de la normatividad. La normatividad es este concepto que se desarrolla en Kant y se desarrolla en Kant por medio por medio del aparato jurídico que Kant estaba intentando reinterpretar desde su filosofía crítica, ¿sí? Esto, hay un texto muy bueno, por cierto, que se llama, es este, se los enseño. La teoría de la normatividad en Kant, explorando el espacio de las razones, que justamente realiza este recorrido, ¿no? Por la obra kantiana. Esta es una obra que personalmente me fascina y con la cual me gustaría comenzar. Eh, Nada más para decir unas cuantas cosas por encima. Sí, con relación a la introducción, ¿no? Pero podemos ver aquí también cosas muy interesantes en los contenidos, en el índice. Principalmente a mí me interesa la manera en la cual Kant, lo que dice Pollock es que sintetiza los dos órdenes de la filosofía moderna temprana, el ordo cognoscendi y el ordo essendi, el orden del conocimiento y el orden, o el saber y el orden del ser. Kant hace como esta perfección, ¿sí? Nos dice aquí Pollock. Pero más allá de esto, me gustaría decir unas cuantas cosas, ¿no? Sobre dónde es que nace la teoría de la normatividad, ¿sí? Muy por encima. Eh,
la cuestión decisiva para Kant, dice Pollock, es cuál es el fundamento de la relación, ¿no? De lo que es o de lo que llamamos representación del objeto. Eso, cuáles son las condiciones de posibilidad para algo que cuenta como objeto. Y desarrollando una respuesta a esta pregunta, la tesis básica de este librazo de Pollock es que las normas, y a su vez la tesis también de Sellers, esto es lo interesante, es que las normas toman la forma, ¿no?, de principios sintéticos a priori, de acuerdo tanto al kantismo como al no kantismo. Sí, y ahí es donde Sellers puede introducirse también. Nick Land tiene esta interpretación. Nick Land, cuando sobre esto voy a escribir un poco más adelante, en estas semanas espero. Nick Land habla en este libro, bueno, en el manuscrito de este libro, que no se ha publicado, no se publicó, este, sigue estando inédito, el de Cryptocurrencies, sobre el Bitcoin. Nick Land tiene una cita en donde ataca el realismo especulativo. Dice que uno de los puntos de ataque del libro, o uno de los contextos críticos del libro, es el realismo especulativo. Lo que sucede es que está entendiendo ahí Land el realismo especulativo de una mala manera. Land, evidentemente, eso lo comento con Fede, lo comentaba con Fede. Land quiere atacar a Negarestani, ¿no? Pero en ese ataque a Negarestani, su mala comprensión de lo que sucedió con la publicación de Después de la finitud de Meso, ¿no? Que así es como verdaderamente nace el realismo especulativo, entre comillas, porque es un término bastante polémico. Es un término sombrío en realidad, ¿no? Es un término paradójico y ahí es donde tiene su garantía. Pero bueno, sobre esto en otra instancia. Lo que quiero decir es que Land no comprende bien el realismo especulativo porque no está entendiendo algo muy importante, y es que en Land, o más bien en la lectura que hace Land, em, se caracteriza el realismo especulativo como una escuela neohumanista, ¿sí? Y una escuela neohumanista no corresponde en todos los casos al realismo especulativo, porque el realismo especulativo ni siquiera es una escuela unificada. Eso es lo primero que hay que decir. Y luego porque este espacio de las razones no se presupone en todos los autores que supuestamente constituyen el realismo especulativo. No es para nada el caso de Meillassoux, ¿no? De hecho, si consultamos el volumen de Fabio Gironi, que edita Fabio Gironi, sobre el legado de Kant en Sellers y Meillassoux, vamos a tener que, no recuerdo exactamente ahorita el artículo, ¿no? Pero recuerdo haber leído uno dentro de los que hay, de que a Meillassoux perfectamente se le puede aplicar el método de lo dado. Y eso es muy cierto, eso es muy cierto porque Meillassoux, recordemos que habla de una intuición intelectual, ¿no? Con la cual el principio de factoriedad funciona y con la cual aprendemos las cosas, las propiedades primarias de los objetos exteriores a nuestro pensamiento. Pero bueno, más allá, eh, Grant, Ian Hamilton Grant, que es el otro, ¿no? Realista especulativo, tampoco acepta el espacio de las razones. De hecho, en su ponencia Nature After Nature, hace una crítica a la conceptualización del espacio de las razones según McDowell. Por lo tanto, él tampoco acepta esto y Brassier sí que lo hace. De hecho, ya pueden consultar ese texto que también escribí sobre el neoceleracionismo en Brasil, la forma en la cual Brasil comienza siendo un celerciano de derecha, ¿no? Por eso le interesa tanto una lectura y una integración de lo que sería el materialismo eliminativo de Churchland. Y el mismo Brasil, ¿verdad?, en una entrevista con el blog 316, nos va a decir que esto no es así, ¿no? Que se equivocó, justamente no realizó una lectura fina de la imagen manifiesta, ¿no? La consideró dogmáticamente, podríamos decirlo así, como las nociones, digamos, que conforman la imagen manifiesta, que son nociones como deseo, voluntad, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, las consideró vagamente como términos o conceptos de la psicología popular. Y evidentemente son mucho más que eso. Y eso ahora sí lo reconoce abiertamente, Ray.
Louis Brassier, a quien ahorita también voy a mencionar, pues es uno de los autores que influyen en mi lectura de Sellars. Es también uno de mis autores favoritos, uno de mis filósofos vivos favoritos. Lo considero uno de los más importantes también. Y esto, ¿no? Que él tiene hoy en día, ¿no?, una lectura de izquierda del mismo. Por lo tanto, también él sí que abraza el espacio de las razones, pero Land está dirigiendo su ataque a Negarestani, creando un hombre de paja. Bueno, en fin. Em, y eso va a ser entonces el núcleo de lo que llamamos teoría normativa en Kant. ¿Sí? Pero ¿cómo es que nace el concepto de normatividad? Esto es lo más interesante en términos históricos, por una razón. Para Sellars, la filosofía, sin historia de la filosofía, si no es ciega ni vacía, es idiota, así lo dice. Y esto se debe a que Sellars, en contraposición, ¿no?, en contracorriente con los otros filósofos analíticos de su época, ¿no? Pensemos en Quine, este, tiene un interés muy, muy íntimo, ¿verdad?, con la historia de la filosofía y escribe muchos ensayos sobre filósofos, pues, de la modernidad y pues es un gran lector, ¿no? Le interesa mucho y está muy relacionado con la filosofía moderna. Por lo tanto, ese también es el background de Sellars. Y eso también es lo que hace Sellars un filósofo tan maravilloso, entre tantas otras cosas. Y a mí me gusta, puede que sea incorrecta, si hablamos desde Mark Fisher, puede que sea la distinción entre mainstream y underground, algo incorrecto, pero me gusta emplearla para hablar de dos tipos de metafísica en la filosofía analítica, ¿no? Y de hecho no estoy inventando para nada la dicotomía, sino que la tomo de Rorty también. Rorty, en la introducción a Empirismo y Filosofía de la Mente, habla de filosofía, de metafísica, habla, perdón, de empirismo y filosofía de la mente como un ensayo underground, de filosofía underground. Y uno de los detalles que distinguen al filósofo mainstream del filósofo underground en la metafísica analítica es que el filósofo underground, como Sellars, está muy interesado por la historia de la filosofía. Por eso es que las dos referencias son Kant y Hegel, así máximas, en la historia de la filosofía, para comprender a Sellars. Me atrevo a hacer ese legato. Y bueno, en fin, en el contexto histórico, ¿no?, del siglo XVII kantiano, la normatividad es, es contemporáneamente casa de debates de metaética, ¿no?, y otros tipos de, de debates, ¿no? En la filosofía contemporánea, perdón, no estoy refiriéndome a la filosofía del siglo XVII. Pero el concepto de normatividad sí aparece, digamos, en el siglo XVII. Eso es lo que quería decir. Disculpen la confusión. Eh, y aquí lo dice, de hecho, Pollock, ¿no? Porque históricamente, en el siglo XVIII, ¿no? La palabra, ni siquiera en el siglo XVII, estaba más equivocado todavía, perdón. En el siglo XVIII, ¿no?, la palabra alemana normativ, no, normativ, ¿sí?, se utilizaba mucho en los contextos legales. Por lo tanto, normativ tenía un sentido jurídico. Pero el sustantivo normatividad fue el- primeramente usado, ¿no?, ya por el contexto en el cual Kant estaba, estaba desarrollando su pensamiento. Eh, sí, esto es como lo que más me interesa, saber de dónde es que nace la normatividad. Este es un texto que recomiendo bastante para consultar. Y lo traía a colación también para hablar de Kant desde, pues, desde esto, ¿no? De esa consumación, esto me parece que todo un tema, porque, bueno, si no existe la división entre racionalistas y empiristas, y no existe, digo yo, porque vemos que los racionalistas, ¿no?, los clásicos, Descartes, Spinoza y Leibniz, nunca se desentienden de la experiencia, ¿no? Nunca hablan, nunca se escriben, ni nunca se denominan a sí mismos como racionalistas, que es otra cosa. Y además, este, tampoco, bueno,
que no es que tampoco parezca, porque parece que sí, más bien que intentan generar un sistema de pensamiento metafísico desde el puro pensamiento. Esto sí parece, por eso es que la razón sí va a tener un privilegio sobre los sentidos, ¿no? Por esto es que también Descartes desconfía de Galileo. Spinoza habla de una experiencia vaga y por eso es que Descartes habla de una luz natural también, ¿no? Eso sí es cierto, pero lo que no es cierto, lo que me parece que es falso, es que sea tan tajante. Igual mismo Locke, digamos, si vemos el otro continente, Locke presuponía la teoría de la mente cartesiana, ¿no? Eso es un asunto que de hecho en filosofía y el espejo de la naturaleza de Rorty se explica muy bien, ¿no? Y pues eso, ¿no? Es hasta Hume, ¿verdad? Que se da realmente esta separación. Y Hume también fracasa, porque Hume cuando, ya lo vimos en la clase que le dedicamos en el seminario sobre escepticismo a Hume, cuando vimos el escepticismo sobre los sentidos, ¿no? Las facultades y el tratado de la naturaleza humana, me estoy refiriendo, vimos que Hume no es fiel a su empirismo, sino que para explicar la constancia y la coherencia, va a apelar a la imaginación como facultad trascendental del entendimiento. Entonces se cae el empirismo, porque ya no son los sentidos. Pero bueno, Kant sintetiza, ¿no? Exista o no exista, pero sintetiza los elementos, por lo menos, tanto del racionalismo dogmático como del escepticismo empirista. Kant, para utilizar la imagen de Susan Hack, logra evitar tanto la escila del racionalismo dogmático como la caribdis del escepticismo empírico, ¿sí? Pero en ambos, no, Kant logra distinguir que lo que se entiende por juicios corresponde a una forma, una mera forma lógica del juicio, ¿no? Aquí voy a estar revisando siempre mis apuntes. Ajá. Corresponde siempre a una lógica, una forma lógica de juicio. Sí, esos son los conceptos, los conceptos que nos van a ayudar a realizar esta síntesis de las impresiones, ¿no? Que recibimos del mundo exterior. Las categorías que se generan también, ¿verdad? Es ahí donde se entiende cómo es que la filosofía kantiana funciona, ¿no? Porque ya sabemos que los conceptos sin intuiciones son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Se cae en la crítica de la razón pura. Pero sí, o sea, la idea de la síntesis kantiana es esto, tomar a los juicios por encima de las ideas, porque justamente vemos que tanto racionalistas como empiristas amparan la idea de la idea. No, no tanto la idea de la idea, porque esto es, bueno, tiene una connotación en Spinoza muy específica y no quiero confundir, ni hacer una mala lectura tampoco. Entonces, tiene una preferencia epistemológica en la idea, ¿no? El concepto de idea es epistémicamente primordial en el racionalismo y en el empirismo también, incluido Hume, ¿verdad? Para Hume todos son ideas y sensaciones. Pero para Kant, los juicios son unidades, son las unidades elementales del pensamiento y por lo tanto los conceptos vienen regulados, ¿no? Están relacionados con las reglas y de ahí su carácter normativo, ¿sí? De esto, de este aparato, es donde Sellars habla o desprende o desarrolla su teoría naturalista de la mente y el significado, ¿no? Porque la mente, como más adelante voy a explicarles, la mente está integrada en la naturaleza, ¿sí? Y aquí también se desprende el inferencialismo, ¿no? De Brandon, el pragmatismo analítico de Brandon, ¿no? Espero tener algún momento la oportunidad de comentar este otro texto, este, Between Saying and Doing, que es, comentaba hace un tiempo con J.P. Caron, que es uno de los libros más importantes de la filosofía continental, bueno, la filosofía contemporánea, no continental, no, porque tampoco acepto, como les digo, la distinción entre lo continental y lo analítico. Pero sí, los libros más importantes para Caron son el de Between Saying and Doing y Lógica del Mundo, de Badiou, ¿no? Yo estoy de acuerdo que son, sí, este, pero es una aserción polémica, por supuesto. En fin, lo que importa, ¿verdad? Va a ser la manera en la cual vamos a descubrir con esto de qué manera se articula la infraestructura formal del pensamiento. O, para ponerlo en los términos de making explicit, ¿no? Cómo pasar de lo implícito a lo explícito en la práctica conceptual. ¿Sí? Entonces, por eso es que Kant es tan importante. Kant es el que le da fundamento a esto. Para comprender a Sellars,
me parece que debemos hablar también de algunas cosas. A ver, me gustaría compartirles esta presentación que tengo acá de la ontología crítica de Sellars para hablarles de ciertas cosas. Primero, bueno, comentarles cuáles son mis referencias para entender a Sellars. Estos son como los autores que más han influido en la manera en la cual comprendo a Sellars. Brandon, por supuesto, Brassier, ¿no? Este texto es el único que cito, pero no es el único que tiene Brassier sobre, sobre Sellers. De hecho, hace un tiempo había anunciado que estaba preparando un libro, ¿no? Creo que era como Naturaleza y Proceso, por así, algo así decía, no recuerdo muy bien, no preciso. Pero bueno, y también tiene otro de la metafísica de la sensación, que es muy bueno. Pero solamente cito esto porque es el concerniente a la ontología crítica. Y les dije que la clase es dedicada a la ontología crítica. También William de Bryce, ¿no? El texto que simplemente se intitula Wilfrid Sellars. Y el de O'Shea, el de naturalismo con un giro normativo. Me parece que son los textos que más me interesan de, de la bibliografía secundaria sobre Sellars. Para comenzar, ¿verdad? Para comenzar, porque habría que mencionar un montón de autores, porque hay un resurgimiento muy importante de los estudios sobre Sellars, que es importante también traer a colación. Y bueno, se me ocurre mencionar a Lou Seibert, por solamente nombrar alguno, como esos comentaristas que hoy en día están trabajando y están publicando libros sobre Sellers, y están trabajando, ¿verdad? Muy bien el autor. Esto es un diagrama de Brandon, ¿no? Un diagrama de la metafísica de Sellars. Brandon tiene, bueno, Brandon en el 2022 o 2023 ofreció un seminario, mejor dicho, en la Universidad de Pittsburgh, que estaba dedicado a Sellars como metafísico. Y bueno, contamos con todos los materiales que Brandon utilizó para esa ocasión, para ese seminario, y entre ellos está este diagrama, ¿no? Me gustaría comentarlo para explicar lo que podemos llamar o lo que llamamos, de hecho, la visión hipnótica de la filosofía de Sellars. De hecho, quien lo llama así es, es James O'Shea, ¿no? Que ahí se los mencionaba. La visión hipnótica, ¿no? En ese libro, ¿no? Del naturalismo de Sellars con un giro normativo, lo que intenta es comprender, ¿no? Que existe en la filosofía contemporánea una aparente distinción entre dos imágenes, la imagen manifiesta y la imagen científica, ¿sí? El ser en el mundo, por utilizar la nomenclatura heideggeriana, está dividido en dos imágenes, ¿no? Y así la filosofía también. Em, la imagen manifiesta y la imagen científica. Lo que podemos llamar una revolución copernicana normativa de Sellars tiene una estructura bastante particular. Y es esta, ¿no? Es esta división, mejor dicho, esta bifurcación, si se quiere, entre imagen manifiesta e imagen científica. ¿Cómo unificarla, no? Es un trabajo que se ha venido haciendo, el propio Sellars lo había comenzado y otros autores han venido a ofrecer sus respuestas a este problema. Eh, pero lo cierto es que ya el propio Sellars había centralizado este asunto como la tarea más importante de su filosofía. Sí, porque es una dificultad, claramente. Esta distinción, de hecho, surge en empirismo y filosofía de la mente. Eso vamos a tener tiempo para poder estudiarlo en el seminario sobre empirismo y filosofía de la mente. Y ahí Sellars, ¿verdad? En un pasaje parece darle privilegio a la imagen científica, ¿sí? Sellars nos va a decir que la ciencia es la medida de todas las cosas, ¿no? Como lo dice Protágoras con respecto al ser humano. El ser humano es la medida de todas las cosas, de lo que es en tanto que es y de lo que no es en tanto que no es. Sellars dice lo mismo de la ciencia, pero antes,
unos párrafos antes de esa polémica definición, ¿no? De ese polémico cientificismo, inclusive le han achacado otros. Sellars hablaba ya del espacio de las razones, ¿no? Y esto es el problema, esto es el asunto, cómo entender esta relación, ¿no? Cómo entender cada una de estas dos imágenes. Cómo entenderlas desde una visión unificadora, una visión hipnótica. Sí, cómo fusionarlas, si se prefiere. Cómo fusionarlas en una concepción coherente de la naturaleza humana, en tanto personas en el universo natural. Ese es el problema, ese es el asunto. Y esta distinción entre dos imágenes es muy, es muy, a ver, bueno, evidentemente problemática, pero también es determinante en términos del rumbo que ha tomado la filosofía post-Sellars. Sí, porque vamos a ver que podemos abogar por un realismo científico o podemos abogar por un inferencialismo pragmático. Y lo que sucede es que se concibe o se considera que uno es irreducible a otro. En cualquier caso, ¿verdad? En caso de que aboguemos por la imagen científica, ¿no? Que yo creo que ese va a ser el trabajo o la labor que quiere realizar Fede, y también, ¿no? Con un cierto una cierta índole epistemológica, un cierto carácter epistemológico, o sea, del lado de la imagen manifiesta. Lo que hay en Sellars siempre es un naturalismo con un giro normativo. ¿Sí? La normatividad, por eso quería comenzar con lo que significa normatividad, lo que es la normatividad. Porque lo normativo traza, ¿no? Nuestras perplejidades filosóficas más profundas a cuestiones que conciernen la complicada relación entre lo normativo, por un lado, ¿no? Las reglas, las normas, más que todo, y lo natural, ¿no? Lo que al fin de cuentas entre las razones y lo causal, ¿no? Buscar una uniformidad en eso es lo que resulta problemático. Y esto ha sido así pues desde siempre. Eh, por eso es que este cuadrado, ¿no? Este diagrama, este esquema, como le quieran llamar, de Brandon, es explicativo porque veamos que, bueno, aquí siempre está funcionando la distinción entre apariencia y realidad, que es muy, muy importante. No podemos abandonar esa distinción porque si no, no podríamos tener epistemología alguna. Tenemos que distinguir trascendentalmente lo real de lo aparente, ¿sí? Si no caemos en un escepticismo vulgar, ¿no? Si queremos decirlo así, o moderno, sensualista, ¿no? Según la cual todo viene eso. Pero eso es un problema ahorita, lo voy a explicar más adelante. Pero es un problema porque si pensamos que, o sea, si asumimos el escepticismo en su versión moderna, sensualista, tenemos que aceptar, y aquí es donde el escepticismo entra, en el mito de lo dado, tenemos que aceptar por lo menos la existencia de las apariencias, aunque no sepamos cómo explicarlas. Ese es el asunto. Y en la metafísica de Sellars, ¿no? Esta distinción nunca se abandona. Pero tenemos un celarcianismo de derecha, ¿no? Que toma como base el parágrafo 42 de Empirismo y Filosofía de la Mente, que es el de Churchland, Millikan, compañía, ¿no? Que está más enfocado en la descripción y la explicación de los procesos neuro, neurocognitivos, ¿no? Neurobiológicos también. Y por otro lado está el celacionismo de izquierda, que prefiere explicar las cosas desde el espacio de las razones, es decir, desde una visión no naturalista de las cosas. ¿Sí? El concepto de picturing, que no hay consenso para traducirlo. Yo lo traduzco por figuración, pero puede que otros lo traduzcan por representación, me parece. Es lo que siempre va a estar de manera problemática en la metafísica de Sellers. De hecho, Rorty le realiza una crítica muy fuerte al concepto de figuración. Dice que tiene un talante trascendental, como lo tiene también, por ejemplo, el ser en Heidegger. No es esta comparación de que son términos metafísicos trascendentales y por lo tanto, ¿verdad? No, no son del agrado de Rorty. Otros como Brandon.
o también McDowell apuestan en esta línea, ¿no? De que esta es una, esto es un concepto que ensucia, ¿no? El aparato inferencialista celerciano. Sí. Ahora bien, ¿cuáles son los tres ejes fundamentales en la filosofía de Sellars? Esto es un asunto que me interesa muchísimo eh, tratar, porque con ellos me parece que tenemos una concepción tripartita de lo que es el sistema de Sellars, ¿sí? Y con esto sigo a O'Shea también. El primer eje es el metaprincipio norma-naturaleza. Las normas que seguimos se reflejan en nuestros patrones de conducta, es decir, la adopción de principios se refleja en uniformidades de comportamiento, que esto evidentemente es una cierta reducción de la teoría de la práctica, que significa que todo lo que hacemos o la manera en cómo actuamos viene de alguna manera regulada por las normas que asumimos, ¿sí? Por eso es que el carácter semántico de la normatividad nunca invade el dominio del ontológico. No es lo ontológico lo que nos interesa propiamente de las normas. Sí, las normas no nos dicen nada en ese sentido. Esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Y muy kantiano también, ¿no? Si asumimos por lo menos la forma en la cual estábamos entendiendo a Kant como un normativista, ¿no? Dentro del contexto del normativismo. Y el otro es la conexión entre lo normativo y lo natural, ¿no? Que intenta, intenta responder o solucionar a la incógnita de cómo las razones y las causas pueden unificarse, ¿no? Se pueden fusionar. Aquí los principios normativos más altos dependen de regularidades naturales y causales más básicas. Conceptos como verdad, significado o intencionalidad, que son muy importantes en la epistemología segregaciana, presuponen hechos del mundo, aunque no sean en sí mismos hechos naturales. Y esta también es la estrategia metalingüística general de Sellars para resolver varios dilemas epistemológicos y metafísicos perennes. Y el último eje es el siguiente, la experiencia humana cognitiva. Los fenómenos normativos, como el pensamiento y el conocimiento, son conceptualmente irreductibles, pero causalmente reducibles a los procesos físicos que los constituyen. Aquí es donde, desde mi criterio, la imagen científica parece que tiene un privilegio, ¿verdad? También. Estos fenómenos normativos o epistémicos, en el sentido amplio que les da Sellars, tanto presuponen como en uno, como contribuyen parcialmente a producir por medio de dos los complejos procesos y patrones físicos en los cuales están completamente realizados en el mundo natural, ¿no? Y estos patrones que serán materiales siempre en Sellars, ¿no? Y aquí también viene o deriva la famosísima inferencia material que utiliza el aparato conceptual de Making Explicit de Brandon, va a estar, ¿no? Muy, muy presente en el centro de esta comprensión. Eh, Dejaré de compartir por un momento. Y me gustaría conversar ahora de los compromisos filosóficos de Sellars. ¿Sí? ¿Con qué es que está comprometida la filosofía de este filósofo? Un filósofo que viene de familia filosófica, ¿no? Por decirlo así, familia de filósofos, por lo menos, porque su papá, Roy Sellars, también lo era un filósofo, un naturalista, ¿no? Y no se crea que Sellars sigue el negado naturalista, el papá. De hecho, en Naturalismo y Ontología, otro texto de Sellars, se hace esta diferencia, ¿no? Y se separa, pero admite también que hay un parentesco de familia en todas estas cuestiones que está discutiendo. Em, Ahora bien, el primer compromiso y el más profundo es con el naturalismo, ¿sí? Que no es exactamente el del padre, sino es uno que combina ontología, epistemología y metodología, ¿sí? Entonces es un naturalismo ontológico, epistemológico y metodológico. Eh, Ontológicamente, para Sellars, todo lo que existe es en la naturaleza, ¿sí? Es en la naturaleza. Spinoza diría es en Dios, Sellars diría es en la naturaleza. Eh, Eso significa que todo lo que existe, o sea, cada elemento de la existencia entra en una cadena causal
que es espacio-temporal, por supuesto, porque en Sellars el espacio y el tiempo como condiciones a priori, me parece que está siempre presupuesto, ¿no? Todo se concibe dentro de estos términos, es causal espacio-temporal. Es, por lo tanto, un naturalismo clásico en el sentido que rechaza lo sobrenatural. Este es el sentido primario o canónico que tiene el naturalismo después del siglo XVII-XVIII, ¿no? Como una teoría aplastante de las creencias, supersticiones sobrenaturales, inclusive también metafísicas, ¿no? Pensando en el racionalismo dogmático, que apelan siempre a una entidad trascendental para poder explicar las cosas. No es tal cosa en la ontología de Sellers. Em, pero sí es, y esto es un asunto complicado, polémico, que ocupa matizarse, pero sí es un naturalismo que rechaza las formas platónicas, las mentes cartesianas y el número kantiano, ¿no? Porque nunca vamos a tener acceso, por supuesto, eh, al mundo en sí. Pero esto, ahorita que lo digo en estos términos, me resulta muy problemático porque entonces, bueno, podemos traer a colación la distinción entre, o los dos tipos de correlacionismo, ¿no? Correlacionismo débil y correlacionismo fuerte. Si hay correlacionismo fuerte, que es lo que, o sea, si yo leo esto, sí, en primera entrada, puedo decir que hay un correlacionismo fuerte en Sellars porque está negando que exista algo así como el número. Kant no dice que el número no exista, ¿no? Kant dice que es imposible que accedamos a él, pero el número existe, está en la realidad, es lo que le da soporte a los fenómenos. Entonces, por ahí hay que también matizarlo. Epistemológicamente, el naturalismo de Sellars tiene que entenderse como una dimensión o en una dimensión comprometida con la idea que la adquisición de conocimiento es en sí un proceso natural en el orden causal. Eso es lo naturalista de la epistemología en Sellars. Esto significa que no hay tal cosa como un conocimiento innato, como lo pensaba Descartes. Ya en breve voy a explicar el mito del dado, pero es esto, ¿no? Todas esas tradiciones, y vamos a ver que no solamente Descartes, sino también los empiristas y los fenomenólogos son de alguna manera suscriptores del mito del dado, ¿no? Por decirlo en estos términos. Además, en la epistemología celarciana, todo elemento normativo esencial al conocimiento puede ser, de una manera no reductivista, perdón, puede ser enmarcado, ¿no? Puede ser entendido dentro de un marco referencial naturalista, que en este sentido es que Sellars va a estar totalmente integrado en la normatividad de la epistemología. ¿Sí? Ese es como su enfoque. Y otro compromiso que va a ser polémico, porque estamos hablando de Silas como un nominalista, pero Silas también está comprometido con un realista, como con el realismo, perdón. Silas es un realista también. Y esto es un escándalo si fuésemos medievales, ¿no? Y solamente creyéramos que hay dos sectas, los nominalistas de Ockham y los realistas, ¿no? Unos negando la existencia de universales y los otros negándola. Pero ya esto no es tan así, ¿no? Y me quiero explayar, quiero desarrollar un poco esto más adelante, pero quiere decir básicamente que en Sellars hay una tesis realista de fondo, y no es un realismo ingenuo, no es un realismo en sentido común. Ayer en el seminario sobre escepticismo conversamos sobre la forma en la cual puede vincularse en el racionalismo crítico de Popper y David Miller el escepticismo con el realismo, pero, o sea, negando por supuesto la afiliación del escepticismo con el relativismo, pero también decíamos que es un realismo del sentido común, ¿no? En el racionalismo crítico lo que se acepta. No es el caso en Sellars, ¿sí? En Sellars más bien tenemos un realismo en esas dos direcciones, tanto epistemológica como ontológica. En la epistemológica centra la idea de que nuestro conocimiento del mundo físico es mediado por un conocimiento a priori de algo no físico, y en el ontológico es un compromiso con el realismo científico. Otra vez parece entonces que hay un cientificismo en Sellars. Esto es, bueno, uno de los ítems de conversación que siempre va a estar presente en su filosofía.
Si seguimos al pie de la letra lo que dice en el párrafo 41 de Empirismo y Filosofía de la Mente, definitivamente podemos hablar de un cientificismo. Sí. Pero bueno, es un realismo científico, entonces, si queremos verlo desde estos términos. Y también es un nominalista, no, pero no es un nominalista a lo Quine. De hecho, Sellars lo dice en Naturalismo y Ontología, me parece, si no en Ciencia y Metafísica. Lo que yo creo que es el comienzo de Naturalismo y Ontología. Nos dice que su ontología quiere ser más árida, más desértica que la de Quine, ¿no? Y va a estar en diálogo aún más con el naturalismo, ¿sí? Y que a pesar de esto, ¿no? Que a pesar de ser más árido, no pierde nada esencial, dice Sellers. A pesar de que Sellers solamente está reconociendo individuales, pero aquí es donde viene lo que podemos ver de alguna manera como complicado o difícil. No lo vamos a abordar en esta clase porque es solamente introducción, no solamente estoy intentando introducir algunos temas, pero me parece que va a ser presente en las clases del seminario definitivamente. Y al fin de cuentas, lo que tiene Sillars de fondo, ¿no? Con este reconocimiento único de los individuales, es que el análisis del significado y otras propiedades semánticas legítimas son intuiciones semánticas, ¿sí? Sin compromisos con significados y proposiciones como entidades abstractas. No hay entidades abstractas en ningún sentido en Sellars. Esto voy a explicar un poquito más cuando hable del nominalismo metalingüístico, pero bueno, una pincelada. El último compromiso es con Hegel y con Kant, pero ya lo conversábamos, ¿no? Que también implica su compromiso con la historia de la filosofía, con una relación complicada con Platón, ya les decía, porque al fin de cuentas, en Sellars sí hay una unificación de metafísica y naturalismo, ¿sí? Pero en un sentido en el cual las sentencias o los enunciados no son ontológicos, sino que son normativos. Y el hecho de que no sean ontológicos es decir, que no tengan un estatuto real, ¿no? Es lo que lo distancia del platonismo, pero en última instancia, Sellars, como buen filósofo, no quiere renunciar a Platón, no quiere, ¿sí? Y con esto me gustaría ahora sí hablar un poco del artículo de Brassier. Sí, me gustaría referirme a unas cuantas cosas y con eso ya terminar. El artículo de Brassier, que se intitula Nominalismo, Naturalismo y Materialismo, la ontología crítica de Sellars. Bueno, la ontología crítica de Sellars es como se intitula también este video. Parte, ¿no? de una definición de nominalismo que es estándar, ¿no? El nominalismo niega la existencia de entidades abstractas. Y en un sentido tradicional proviene entonces de una epistemología empirista que desafiaba tanto el idealismo, o la metafísica idealista, como la materialista, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Sucede que no es, bueno, no podemos hablar de una afiliación del empirismo celarciano, porque si hay un empirismo celarciano en la primera clase. De hecho, voy a comenzar hablando a propósito de cómo, y lo voy a hacer a través de este texto, de este capítulo, de este artículo es que es un capítulo de un libro, ¿no? Una importante colección sobre la filosofía de Sellars. Es el primero, de McDowell, que se llama ¿por qué empirismo y filosofía de la mente se llama empirismo y filosofía de la mente? Y, o sea, sí hay un empirismo en Sellars, pero obviamente no puede haber una afiliación del empirismo de Sellars con el empirismo tradicional, porque el empirismo tradicional es lo que está siendo criticado, o sea, para adelantar las cosas, eso es lo que está siendo criticado en el empirismo y filosofía de la mente, ¿no? La definición tradicional o la concepción tradicional de empirismo. Pero Sellars quiere fundar, si seguimos a McDowell, un nuevo empirismo, una nueva forma de empirismo. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esto? Bueno, sucede o tenemos que, se supone que la crítica del empirismo entonces es la refutación del nominalismo. Pero entonces, ¿cuál es la relación que hemos estado intentando rastrear entre nominalismo y naturalismo? Porque el naturalismo parece que requiere el nominalismo cuando afirma que la realidad no tiene contenido proposicional, ¿verdad? No tiene una existencia ontológica por sí misma, quizá quiera decir eso. El naturalista darwiniano del siglo XX, XIX, o quizás de nuestros días, no sé, no conozco ninguno. Con, o sea, sí conozco, pero no le he preguntado. Entonces, no sabría cómo responder a esa pregunta, pero es la pregunta que se le puede hacer a Sillars, es la misma pregunta que se le puede formular a Sillars.
¿Por qué? Porque viene de nuevo el problema que nos interesa y eso conecta, ¿verdad?, con el seminario de escepticismo, el hecho de que esto parece que es lo que está en el fondo, ¿no? Que con esta refutación del nominalismo tenemos entonces la conjugación del empirismo con el escepticismo, ¿no? Y de esta a su vez con el relativismo, que es lo que les decía que es problemático por sus inicios en Montaigne. Pero vemos también que el naturalismo tiene un cierto compromiso o debe tener un cierto compromiso con un realismo sobre las entidades abstractas, ¿no? Que es lo que resulta problemático para un naturalista post-darwiniano. Que ahora bien, ¿cuál es el asunto? Que si esto es así, ¿no? Parece entonces, dice Horacier, que se reitera la suposición teológica de la armonía preestablecida entre un orden conceptual y un orden real, ¿no? Que, bueno, no es como el interés teológico, pero sí es el interés de Sellars, la unificación del ordo cognoscendi y del ordo essendi, en la medida que lo era ya para Kant, me parece que también lo es para Sellars. Eh, y bueno, lo que me interesa ahorita más que todo es explicar cuál es el problema de la ontología crítica, explicar el naturalismo mental lingüístico y como les decía, me parece que con eso es suficiente, ¿no? Por supuesto, para hacer esto tengo que explicar también el mito de lo dado. Pero bueno, rápidamente el problema de la ontología crítica es el siguiente. La pregunta es ¿qué hay? ¿No? Siempre ha sido la pregunta ¿qué hay? Desde Parménides, ¿no? Leibniz le respondió diciendo que hay algo en vez que nada, ¿no? Y es necesario que haya algo en vez que nada. Pero bueno, ya no podemos, en tanto hay una ontología crítica, en tanto hemos experimentado a través de Kant esa superación de los dogmas del racionalismo, no podemos entonces hablar en esos términos, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, cuando hablamos o cuando hacemos referencia a nombres comunes, a tipos de objeto o a nombres propios, que son objetos particulares, estas explicaciones siempre resultan al fin de cuentas inexplicativas, ¿sí? Porque no nos ofrecen nombres y nos ofrecen siempre nombres, ¿verdad? Pero no tienen nunca explican qué es un nombre, mejor dicho, no tienen un contenido analítico, por decirlo en estos términos. Pero si queremos hablar, como me gusta a mí, ¿no? La idea de ontologías post-kantianas, tenemos que tomar en consideración entonces que si la ontología toma en cuenta la crítica kantiana de la metafísica dogmática, debe explicar cómo conocemos lo que hay, pero no en los términos, ¿verdad? Tan de la lingüística cartesiana, perdón, se me olvidó el nombre de ese titulazo, de Noam Chomsky, ¿no? Lingüística cartesiana, que es el texto al cual referiría, ¿no? Para explorar cómo es que la semántica funciona en la filosofía moderna y hasta entrado siglo XIX, XX, creo que no, siglo XIX nada más, creo que llega al análisis de Chomsky. Ahora bien, sabemos que el significado de un nombre no es la designación de una esencia, y lo sabemos desde que el nominalismo niega la existencia de las esencias, por supuesto. Eso lo vimos con Francisco Sánchez, ¿no? También lo vimos con Montaigne. El nominalismo sí abraza siempre la negación de la esencia. No, no hay esencia, solamente hay cuestiones que podemos nombrar, perdón, particularmente. Sellars acepta estas restricciones kantianas, pero mantiene que hay un sentido en el que la denominación fundamental, ¿no? O que más bien en el que en el que la denominación fundamenta más bien el funcionamiento lingüístico. ¿Y cómo es que lo hace? A través de lo que les decía, ¿no? A través de patrones materiales. ¿Por qué? Porque la dimensión nominativa y por lo tanto también normativa, ¿no? Está relacionada íntegramente con un proceso material, ¿no? Y ese proceso material son los patrones materiales. No voy a alcanzar a explicar eso, ¿no? Porque es un poco complicado, pero lo que está en el fondo, ¿sí? De ahí que las categorías sean para Sellars, a diferencia de lo que es para Kant, ¿no? Para Kant, recordemos que una categoría es un concepto para Kant y para Heidegger es un existencial, pero para Sellars es una función metalingüística, tiene una función metalingüística, con la cual se logra relacionar la representación de la realidad, ¿no? O con el concepto, ¿sí? Y de ahí que las cosas tengan sentido, ¿sí? Porque Sellars por lo menos está entablando una naturaleza no conceptual que por lo tanto es materialista y es metodológica.
son ambas cosas. El problema o la solución de Sellars al asunto de la referencialidad es tanto dialéctico como materialista, ¿no? En el sentido que afirma la autonomía de la significación y los patrones no significativos. Entonces, Sellars tiene que responder, o sea, quizás estoy utilizando un lenguaje muy técnico, soy consciente de ello, pero Sellars en síntesis tiene que responder a las siguientes tres preguntas. ¿Qué es un nombre y cómo está relacionado con lo que se nombra? Porque hay una diferencia entre nombres y cosas. ¿Qué tipos de cosas hay y qué tipos son? ¿No? Esas son las tres preguntas que ocupa responder Sellars. Ahora voy a rápidamente, no debería ser tan rápido, pero ya en el seminario vamos a tener tiempo para hacerlo, de explicar el mito del Odador. Y para ello, pues bueno, tenemos que entender que el mito del Odador tiene dos facetas, una epistemológica y otra categorial, ¿no? En la epistémica, que es la primera que vamos a examinar, hay una confusión entre pensamiento y sentir, porque por supuesto que Seller sigue este registro kantiano según el cual intuiciones o sensaciones y pensamiento no son lo mismo, o conceptos no son lo mismo, ¿sí? Esta es la triada inconsistente de premisas del empirismo clásico, ¿sí? Eh, Primero, A. X percibe un contenido sensible rojo S, implica que X sabe de manera no inferencial que S es rojo. Voy a leerlo de nuevo porque creo que lo leí mal, disculpen. X percibe un contenido sensible rojo S, implica que X sabe de manera no inferencial que es el rojo. B. La capacidad de percibir contenidos sensibles no se adquiere. C. La capacidad de conocer hechos de la forma X es conjunto vacío se adquiere. A y B juntos implican no C. B y C juntos implican no A. A y C juntos implican no B. Eso lo dice Brasier y lo dice también Sellars en Empirismo y Filosofía de la Mente. A ver, lo que está aquí de fondo es que, bueno, primero sepamos algo muy importante. Para Sellars, el conocimiento es de hechos, ¿sí? Tal y tal es tal cosa, ¿sí? Esos son los hechos para Sellars. Y los hechos tienen la forma proposicional X es conjunto vacío. La cuestión entonces es si poseemos o no la capacidad para sentir los hechos, ¿no? Esa es la metafísica, la sensación de la que habla Sellers. ¿Por qué? Porque la habilidad de sentir los hechos de la forma X es conjunto vacío, ¿es adquirida o no adquirida? Esa es la pregunta entonces también que hay que responderse. Pero si los hechos pueden ser sentidos, entonces la sensación debe tener forma proposicional. Entonces, ¿verdad? No va a ser intuitiva, sino que va a ser no inferencial. Va a ser inferencial, perdón. Va a necesitar siempre de un encadenamiento de razones. Y eso es lo que explica para Sellars el orden sensible, la relación del orden sensible con el orden inteligible. Sí, porque Sellars sostiene que la premisa A es falsa. ¿Por qué razón? Bueno, porque considera que el conocimiento no inferencial de que ese es rojo implica ya de por sí la conciencia sensorial, ¿no? Que que no es, mejor dicho, constituyente de quien conoce, ¿verdad? El que conoce, el sujeto, no viene al mundo, por decirlo así, este, al espacio de las razones con el concepto del rojo, sino que, ¿verdad? Es un proceso, incluso está evolutivo, inferencial, social, en el cual uno llega a comprender que el rojo es rojo. Eso es lo que quiere decir Sellers. El conocimiento no inferencial de que X es conjunto vacío es una percepción conceptualmente mediada. Aquí es donde se ve todo el influjo hegeliano, ¿no? La mediación y la inmediación. Bueno, Hegel no cree en la inmediación. Para Hegel no hay cosas inmediatas. Todo viene mediado, igual para Sellers. Eh, que es mediada, ¿verdad? No es una intuición entonces sensible que intuimos y conocemos de manera directa. Ese es el punto. Y en esto, por supuesto, que estamos en el registro de la distinción kantiana, otra vez lo repito, entre intuiciones y conceptos. Ahora bien, la otra, ¿no? La otra faceta del mito de lo dado, que es la faceta categorial, dice sí. Son los tres puntos más importantes, ¿no? De la estructura categorial de la realidad. Suponen que la estructura categorial de la realidad se imprime directamente en la mente como un sello en la cera, conforme el mero sentir con el sentir como algo. Pero la conciencia sensorial no es conciencia como tal,
Percibir algo como F implica usar el concepto de F, no una simple impresión, ¿no? Que viene entonces a, a decirnos, ¿no? Lo que ya veníamos explicando, de por qué es que no podemos tener un conocimiento directo e intuitivo de las cosas. Pero bueno, ¿por qué rechazar el mito de lo dado no implica el escepticismo? Esto me parece que es una gran pregunta que se hace Bracier, y es por lo que ya les anticipaba, ¿no? Porque el escepticismo entra en el mito de lo dado epistémico, claramente. Si pensamos en el sensualismo de Montaigne, ¿no? Que es uno de los casos paradigmáticos, en el curso, en el seminario por lo menos, vemos que asume, que el escepticismo asume que las apariencias son dadas, sí, con sus respectivas características conceptuales. Incluso, aunque no sepa responder a la pregunta, ¿no? De si existe alguna correspondencia entre la estructura de la apariencia y la estructura de la realidad, ¿no? El escéptico no puede responder a esa pregunta, en primer lugar porque él acepta ontológicamente nada más la existencia de, el escéptico me refiero, de las apariencias, ¿no? Porque es todo lo que siente, solo lo que capta de afuera, en el sentido moderno del término, ¿no? En el sentido que se desarrolla Richard Popkin, ¿no? Que es el máximo especialista, que el que más hemos trabajado en la referencia, sigue siendo la referencia, porque, no, de hecho, esto es una idea muy inferencialista, muy propia. eh, la hice de Brasil en varias partes. Ahorita estoy pensando en este otro artículo que viene en el volumen que editaron de Aceleracionismo en Caja Negra, el prometeísmo y sus críticos. Ahí Brasil dice en buena parte que el conocimiento lleva tiempo, ¿no? Y el tiempo impregna el conocimiento. Eso es muy válido para Popkin, porque Popkin hablaba perdón, Popkin trabajó toda su vida, ¿no? En este problema de la historia del escepticismo y por lo tanto su conocimiento era amplísimo. La mayoría de fuentes primarias, porque bueno, una nota dice que, o en la introducción dice que tuvo que consultar, ¿verdad? Muy a su pesar, otros tipos de fuentes, ya que no tuvo acceso a los originales, pero, o sea, sigue siendo un estudio monumental. Y, y Popkin hace este desarrollo, comienza con este desarrollo del escepticismo, una contrarreforma, en la lucha entre, ¿verdad?, los luteranos y Erasmo. Y en esto, entonces, que tenemos que el escepticismo implica un sensualismo, ¿no? Solamente en ese contexto. Y por eso me parece que Brasil lo logra decir, lo presupone, ¿verdad? No hace el desarrollo histórico que yo estoy haciendo, por supuesto, pero sabe distinguir entre tipos de escepticismo. Y comprende muy bien que lo que hace el escepticismo es presuponer el conocimiento de las apariencias, aunque no sepa, por qué existen. ¿Cuál es el punto para entender entonces, más allá de por qué el rechazo del mito de lo dado no implica el escepticismo? Es comprender ese offness del pensamiento, que no es, ¿no?, el offness de la sensación. Y voy de nuevo necio con por qué tenemos que recalcar la distinción entre realidad y apariencia. Sí, el ser de algo, el pensamiento o el de ser, ¿no? Depende de cómo lo queramos traducir, no es lo mismo que el de la sensación, ¿no? Por la distinción, por el registro kantiano, por supuesto, de que pensar y sentir no son lo mismo. El ser de algo, la cualidad de referirse a algo, ¿no? Y está muy relacionado con la intencionalidad en Sellers. Para consultar, ¿verdad? Un estudio importante sobre el concepto de intencionalidad desde una mirada kantiana y trascendental, bueno, si es kantiana es trascendental, revísese el libro de Luz Seibert. Y bueno, para seguir más adelante con esto, para seguir adelante con esto, perdón. La mente, por supuesto, no se comprende como un lugar privado sagrado, sino es este templo interno que se creía en Agustín, ¿no? Porque Agustín también es un predecesor del interiorismo cartesiano. Y pues esta idea de la interioridad, ¿no?, de los episodios internos, es algo como que está rechazado, ¿no? Se rechaza, bueno, eso es lo que comparten los tres filósofos más importantes para mí del siglo XX. Eso es lo que comparte Heidegger, Wittgenstein y Sellars, ¿no? El rechazo a la primacía cartesiana de lo mental. Sí, porque si pensamos el mundo como un lugar privado, la externalización, ¿no?, es consecuencia de una conexión
con la actividad lingüística, ¿no? Otra vez, lingüística cartesiana de Chomsky, la referencia. Pero si no es tanto eso, sino que más bien para Sellars la introspección es un corolario de la extrospección. ¿Sí? Hay una explicación metafísica amplia del lugar de la mente en la naturaleza. Por eso es que es una teoría naturalista de la mente. Aquí viene algo muy interesante que dice Brassier. Brassier dice que el orden del conocer, el hablar, perdón, que el hablar está por encima del pensar en el orden del conocer y que el pensar en el orden del ser está por encima del hablar, ¿no? Entonces vemos, por supuesto, cómo es que están jugando estos dos tipos de órdenes y cómo es que uno no tiene un cierto privilegio ontológico solamente en un sentido realista, no solo en un sentido que las cosas están haciendo referencia a algo independiente a mi mente, pero cuando conocemos, solamente conocemos lo que podemos expresar, ¿no? Y ahí es que la realidad interna es mediada como acceso a la realidad externa. Sí, esto se entiende también como una enmienda del cartesianismo. Y bueno, Brassier considera como tributarios del mito de lo dado, como ya les decía, no solamente al cartesianismo, el empirismo, sino también a la fenomenología, por lo menos la de corte trascendental, pensando por supuesto en Husserl. Y la crítica va a ser que la intencionalidad del pensamiento deriva de la intencionalidad del discurso público. Ahora siempre necesitamos de los conceptos para poder generar conocimiento, nunca va a estar esa idea de conocimiento innato. Sí. Voy a decir unas cuantas cosas más y termino la clase. Para hablar del significado, ¿no? Hablar del significado. Talk means. ¿Qué es hablar del significado? Y aquí viene lo que les anticipaba, ¿no? Lo que realmente defiende Sellars, que es una versión metalingüística del nominalismo. Sí, y aquí es donde está concentrada su ontología crítica. Pensemos en el enunciado semántico, no, de red en inglés significa rojo. Aquí, para Sellers, lo que hay, bueno, no entraría tanto el problema de la intraducibilidad de Quine, sino que estaríamos hablando del diseño de un sync designed, ¿no? En el cual puede haber una conjugación, no, una equivalencia, mejor dicho, una equivalencia entre un idioma desconocido y un idioma familiar, ¿no? Los operadores semánticos, como significa, designa, se refiere a, ¿no? Ese tipo de cosas representa, tienen ese carácter, ¿sí? Para Sailors tiene que existir una correlación entre los términos singulares distributivos que, ¿verdad? Se distinguen de lo que llama un sortal metalingüístico, que es un concepto muy técnico, que no creo que sea, no es ahorita el momento para explicarlo, pero sí, el nominalismo metalingüístico de Sellars tiene como dispositivo el dot coding, ¿no? Que preparé la última filmina sobre eso para poder explicarlo y ya terminar, ¿no? ¿Cómo es? Me haría falta un montón de cosas todavía, pero como les digo, vamos a tener tiempo en el seminario para estudiarlas. El uso del punto en Celars, no sé por qué vienen estos asteriscos, pero bueno, marca la función lingüística de un término, no su significado ordinario, ¿sí? Por ejemplo, bueno, eso es la palabra rojo en francés. eh, Pero vamos a utilizar red en, en inglés, ¿sí? Sería red en inglés, es un rojo en español, ¿sí? Red cumple el mismo rol en francés, perdón, en español, que rojo en inglés. Hice un enredo, perdón. Voy de nuevo. Es por intentar traducirlo al español, que sea un ejemplo para nuestro contexto. Vamos, rojo en español es un red en inglés, ¿sí? Rojo cumple el mismo rol en español que red en inglés. Ahora sí estamos bien. Red, entonces, no significa rojo, sino que ilustra un tipo de función lingüística, que es, en este caso, una afirmación metalingüística. Ese es el punto que tiene Sellars. No sé, perdón, de dónde salieron esos asteriscos. No tiene nada que ver con el uso del dot coding en Sellars. Lo borro para que no se confundan. No sé, seguramente es porque lo copié directamente del texto. Eh,
pero no creo porque lo traduje directamente, entonces algo fue. En fin, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con la explicación metalingüística. En oraciones como bueno, que un red es un rojo, los términos entre comillas, ¿no?, que en este caso sería red, funcionan como términos singulares distributivos y no como sustantivos abstractos. Veamos entonces que si se cumple, no, con eso ya termino, si se cumple eh, el nominalismo en Sellars de manera tan árida como él la presupone, ¿de acuerdo? Pero si le recordemos que es tanto nominalista como realista. Y bueno, con esto entonces acabaría la clase, ¿no? Que es una invitación también para profundizar en el pensamiento de este autor y entender un poco los lineamientos de lo que nos llevan a su ontología crítica, que es este nominalismo metalingüístico.